Los invito a que busquen Job en el libro de Job, Job 2:3. Me dicen cuando ya lo tengan. Amén. Ok, Job 2:3. Vamos a leer ahí. Dice, mis hermanos, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que todavía retiene, ahí lo vamos a subrayar eso, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que él lo arruinara sin causa. Voy a encomendarme una vez más al Señor. Señor, mi Dios, derrame de tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre mí, Señor, para seguir compartiendo de tu palabra. Señor, mi Dios, ábrenos los ojos, el entendimiento, nuestro corazón, para que nos llevemos algo de importancia en nuestra vida, para ejercerlo, Señor, y para seguir aprendiendo de ti, para poder modelarte, Señor, mi Dios, en este mundo lleno de maldad. Gracias, Señor, mi Dios, guárdenos así como Job, Señor, que dice tu palabra que él retuvo su integridad. Y así nosotros, Señor, mi Dios, ayúdenos a retener nuestra integridad, Señor, ante cualquier adversidad. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el tema del día de hoy es el tema número 29, ya es el penúltimo tema que vamos a compartir de esta serie, Jesús, el modelo perfecto a seguir. El tema del día de hoy, la integridad nos mantendrá firmes como imitadores de Cristo. Es el título del día de hoy. La integridad nos mantendrá firmes como imitadores de Cristo. Antes de finalizar este tema, o esta serie más bien, que este es el penúltimo tema de la serie, Jesús, el modelo perfecto a seguir, no podríamos de enseñar con respecto a la integridad, ¿ok? No podríamos dejar o desviarnos de la integridad, mis hermanos. Como leímos de Job, dice que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él. Fíjate, imagínense que Dios puede decir de nosotros, mis hermanos, puede decir de nosotros aún todas las cosas que le ha pasado, todas las cosas que ha sufrido, aún retiene su integridad. Hoy vamos a conocer con respecto a eso de la integridad. Así es que vamos a poner mucha atención, mis hermanos. Esta virtud de la integridad es tan importante para cualquier discípulo, para cualquier cristiano que quiere modelar a Cristo en su vida, mis hermanos. Así es que la integridad es una virtud muy importante para nuestra vida cristiana. Así es que si nosotros deseamos modelar a Cristo, si nosotros deseamos vivir como Cristo, la integridad es una de las cosas más importantes que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Para poder conseguir o para poder caminar, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, como lo llamó el apóstol Pablo, al final de su vida, él dijo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Qué es lo que le ayudó a Pablo a decir estas palabras, mis hermanos? Su integridad. No quebrantó su integridad. Él necesitó de la integridad para poder llegar hasta el último día, ahora sí que aquí en la tierra, como cristiano, como apóstol, para poder ejercer su ministerio. Él necesitó de la integridad. Así como escuchamos de Job. Job mantuvo su integridad. Recordemos el sufrimiento de Job. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido como Job? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa pérdida como Job? Creo que nadie de nosotros hemos tenido una pérdida semejante así. Él perdió todos sus bienes,
perdió sus hijos, perdió absolutamente todo, así como él manifestó: desnudo vine a este mundo y de esa manera me iré, totalmente desnudo. ¿Qué es lo que lo mantuvo fiel al Señor, mis hermanos? Lo leímos: su integridad, la integridad. Por lo tanto, mis hermanos, entonces la integridad es una de las virtudes que nos llevará hasta el último día de nuestras vidas a ejercer nuestro ministerio. Tal vez usted no está predicando, mis hermanos, pero usted tiene un ministerio que ejercer en su vida cristiana. Para mantenerse usted fiel, para mantener íntegro, intachable, mis hermanos, usted tiene que ejercer, o mejor dicho, desarrollar esa virtud de la integridad en su corazón. Para nosotros poder cumplir los mandamientos de Dios, sus mandatos de Dios, tenemos que ejercer la integridad. La integridad, mis hermanos, nos mantendrá firmes como discípulos ante cualquier adversidad. No sé lo que nosotros vamos a enfrentar, no sabemos lo que nosotros vamos a sufrir o estamos sufriendo en este momento. Tal vez vamos a tener que pasar por tentaciones, tendremos que pasar por persecuciones, tendremos que pasar por diferentes sufrimientos, mis hermanos, pero si nosotros mantenemos nuestra integridad, eso nos llevará a terminar nuestra carrera con una fe intachable. La integridad, una de las virtudes que mantuvo firmes en su fe, mis hermanos, a grandes hombres que podemos, o mejor dicho, mujeres y hombres que podemos mencionar en la Biblia. Su integridad mantuvo a Esther, imagínense, Esther, mis hermanos. Su integridad mantuvo también, por ejemplo, a Rahab, la prostituta Rahab. Ella creyó en Dios y esa integridad lo llevó a agradar a Dios en su vida. Y así, muchos hombres que nosotros podemos mencionar en la Biblia, como por ejemplo, también ya leímos de Job. ¿Se acuerdan cuando la mujer, fíjese, la mujer de Job le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún, mis hermanos, aún la persona más cercana de nosotros podría decirnos a nosotros: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sirves a Dios a pesar de lo que estamos sufriendo? ¿O a pesar de lo que no tenemos? ¿A pesar de la enfermedad que estás sufriendo? ¿Qué tan fácil es decir: niega a Dios, Dios no te está ayudando, Dios no está contigo, Dios no está con nosotros? La integridad, mis hermanos, es algo muy importante en nuestra fe cristiana. La integridad, mis hermanos, lo llevó a Abraham a llevar a su hijo como sacrificio cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. A él no le importó sacrificar a su hijo. Sí sabemos que él lo llevó ahí al altar. Dice que hizo el altar. Estaba a punto, así estaba, con el cuchillo, mis hermanos, para sacrificar a su hijo cuando Dios le dijo: no, detente. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer eso? Su integridad a Dios. ¿Sí o no? Su integridad. Pero, mis hermanos, a falta de integridad en nuestro corazón, a falta de integridad, mis hermanos, aquellos primeros hombres, Adán y Eva, a falta de integridad, ellos desobedecieron a Dios en comer el fruto que a ellos se les había dicho que no, de él no comieren, de aquel árbol que no comerían. Dios les dijo: de ese árbol no comerán. Pero por falta de integridad, ellos le fallaron a Dios. Pero ellos no fueron los primeros en fallarle en su integridad. Satanás, mis hermanos, aquel
que indujo a la mujer, que indujo al hombre también, o más bien la mujer indujo al hombre a comer de ese fruto, de ese árbol, mis hermanos, Satanás había quebrantado su integridad. Por eso, mis hermanos, él ahora, su objetivo, más bien de un principio, su objetivo es que todos los hombres, toda la creación, también quebrantara su integridad, su fidelidad a Dios, la adoración más perfecta, mis hermanos, que el hombre ejercía en aquel tiempo antes del pecado. Satanás se encargó de quebrantar esa integridad del hombre. Sabemos que la Biblia dice que él era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló el mal en su corazón. Para ser hombres con integridad, debemos de imitar a hombres que fueron íntegros, intachables, que fueron hombres rectos, firmes, que no les importó, mis hermanos, no les importó perder absolutamente todo por agradar a Dios. Si usted ha leído la Biblia, en la Biblia usted encuentra profetas de Dios que fueron íntegros a Él. También apóstoles, encontramos apóstoles que fueron íntegros en su fe, en lo que ellos creían. Los primeros cristianos fueron íntegros. Ellos no les importó dar su vida por el evangelio. La integridad mantuvo firmes, mis hermanos, a Daniel y aquellos hombres que lo acompañaban. Ellos no se postraron ante ese ídolo que el faraón en aquel tiempo les dijo que se postraran ante ese ídolo. La integridad de estos hombres, mis hermanos, los llevó a que los metieran, a Daniel lo metieran en la fosa de los leones. Su integridad los llevó a que los metieran en un horno de fuego. Ellos no les importó, mis hermanos, la integridad que ellos tenían. La integridad es una virtud que todo cristiano, todo hombre que quiere servir a Dios lo necesita. Por eso Dios mismo le dice ahí a Salomón, mis hermanos, que él mantuviera su integridad como su padre para ejercer el reinado, para dirigir al pueblo de Dios. La integridad, por lo tanto, mis hermanos, es algo muy importante. Leamos Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 9. Dios mismo le dice, mis hermanos, ahí a Salomón: mantén tu integridad. Y el día de hoy, mis hermanos, a usted y a mí nos dice lo mismo el día de hoy nuestro Dios. Él te dice: mantén tu integridad, porque los días son malos. Los días son malos. Estamos viviendo los últimos días. Él pronto vendrá, mis hermanos, pero para nosotros estar firmes, para nosotros estar ahora sí que firmes en nuestra fe, tenemos que mantener la integridad. Obviamente Dios sabía qué es lo que iba a pasar con el rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. Primero leamos ahí en Primera Reyes 9 del 4 al 5. Primera Reyes 9 del 4 al 5. Ahí dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo:
no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Qué es lo que Dios le dice, mis hermanos, aquí a Salomón? Dice que tiene que mantenerse, que si él anduviere delante de él con integridad de corazón. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó? Todos creo que sabemos qué pasó con este rey. Le faltó, él quebrantó su integridad. Mis hermanos, Jesús mismo, nuestro modelo a seguir, es el ejemplo perfecto de integridad. Su vida fue un testimonio de amor, de verdad, de compromiso con la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido de Jesús? Dice que, por ejemplo, como la alabanza que cantamos hace ratos, que tengamos ese mismo sentir, que Él no se mantuvo en condición de Dios, sino que se despojó de sí mismo para hacer igual que nosotros un hombre, mis hermanos, y en esa condición de hombre se mantuvo firme, mantuvo su integridad hasta la muerte, una muerte de cruz. Jesús vivió de acuerdo a sus enseñanzas, con integridad. Llevó su vida, mis hermanos, llevó a dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Qué es lo que lo llevó, mis hermanos? Su integridad al Padre. Fue íntegro, intachable, que ahorita vamos a conocer qué quiere decir la palabra integridad, para poder un poquito conocer más un poquito al respecto de eso, y podemos desarrollar la integridad. Veamos la integridad de nuestro Señor Jesús. A ver si usted lo puede ver allí en Mateo 4 del 1 al 11. Vamos a leer estos versículos. Mateo 4 del 1 al 11. ¿Cuánto de nosotros podríamos decir, creo que cuando vamos a conocer el significado de integridad, vamos a decir, no, a mí me falta mucha integridad, a mí me hace falta mucho practicar la integridad? Mateo 4 del 1 al 11, veamos la integridad de nuestro Señor Jesús, y ojalá que nosotros podamos desarrollar eso, mis hermanos. Leo, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convirtieran en pan. Él respondió, ahí está la integridad de Jesús. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué mantuvo ahí? Su integridad. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo, mantuvo su integridad. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está la integridad de nuestro Señor Jesús. 3 tentaciones en 3 diferentes, ahora sí que en diferentes maneras, mis hermanos, Jesús fue tentado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados en estas 3 diferentes maneras? ¿Y cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Qué es lo que nos hace falta? Integridad.
Aún, mis hermanos, Satanás en esta ocasión falló, pero él no se queda con las manos cruzadas. Él sigue y quiere quebrantar tu integridad. Por ejemplo, el versículo que leímos al inicio, Job, él mantenía su integridad, pero el enemigo no estaba tranquilo, mandó a su esposa a decirle: ¿aún mantienes tu integridad? Y esta vez con Jesús, el enemigo volvió a tentarlo una vez más, para que Jesús no hiciera o no llevara a cabo su misión de morir por nuestros pecados. ¿Cuántos se acuerdan cuando Satanás habló por medio de Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Una vez más, Satanás usa a personas, la persona más cercana a ti. Por eso, mis hermanos, tenemos que estudiar la Biblia. Por eso tenemos que tener el discernimiento prendido, porque aún tu esposa o tu esposo podría hacerte tentar en contra de Dios. ¿Y qué nosotros vamos a decir? No, mi integridad tiene que valer sobre todo, mis hermanos. Aquí el apóstol Pedro, que era el más cercano a Jesús, dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Bueno, el contexto es que Jesús mencionó que iba a morir, ¿sí o no? Y Pedro dice: no, ¿cómo crees que te va a pasar eso? ¿Cómo crees que te vas a dejar matar, Jesús? No, ten compasión de ti. De ninguna manera esto acontezca. Pero su integridad de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Su integridad, Jesús. Ahora, usted puede decir: pero ¿qué es integridad? Quiero conocer un poquito de la integridad. Bueno, nos vamos al diccionario, mis hermanos, y también vamos a ir al diccionario bíblico a ver qué nos muestra qué es integridad. ¿Qué es lo que yo necesito para mantenerme firme, íntegro en mi fe? La palabra integridad en el diccionario dice: la integridad es un valor, una cualidad de quien tiene firmeza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. Fíjese: firmeza, rectitud, honradez en la conducta y en el comportamiento. También significa totalidad. También significa pureza e inocencia. Fíjese los significados que nos da el diccionario. Ahora relacionémoslo con Cristo. Totalidad, pureza e inocencia. También significa intacto. ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez tenido una cosa en nuestras manos y decir: esta cosa está intacta, está entero? Eso es el significado: intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Es la palabra integridad. No alcanzado por un mal. Por lo tanto, la integridad es la fuerza, fíjese, fuerza original, sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Fíjese cuál es la integridad. Es pureza original, sin contacto
o contaminación con un mal o con un daño, ya sea físico o moral. También puede referirse a la condición pura de las vírgenes. Fíjese lo que narra o lo que dice el diccionario de la integridad. Es la condición pura de las vírgenes, sin mancha. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Ahora mi pregunta, ¿qué dice la Biblia que Cristo viene por quién? Por una iglesia ¿qué? Pura y sin mancha, sin arruga, sin defecto. ¿Ya entendimos qué es integridad? Ahora el diccionario bíblico dice las palabras hebreas relacionadas con integridad, que es tom o tumaj, algo así, comparten el significado primario de lo que es completo o entero. O sea, no va a medias, es completo o entero. También esta palabra tamim se usa varias veces para referirse a la integridad física o salud y a la ausencia de defectos. Fíjese, ausencia de defectos. Por ejemplo, en las víctimas de los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo tenía que ser el animal para ser ofrecido como sacrificio? Sin defecto, sin mancha, intachable, perfecto, entero, cabal. Cuando tamim, se aplica a Dios, o sea, la palabra íntegro puede traducirse como perfecto, como cuando se habla de la actividad y las obras de Dios, su camino, su conocimiento y su ley es perfecta. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4? Vamos a leer Deuteronomio 32:4 ahí para que se distraiga un poquito, no se distraiga, mejor dicho, para que se despierte. Deuteronomio 32:4. Ahí podemos encontrar la palabra integridad o tamim. Ojalá que lo pronuncie muy bien. Ok, vamos a leer, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Podemos ver la integridad ahí, mis hermanos? Salmo 19:7, voy a leerla, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, con este concepto de la integridad, que es firmeza, rectitud, honestidad, totalidad, pureza, inocencia, intacto, entero, completo, sin contaminación, condición pura de una virgen, sin defecto, perfecto. Es la palabra integridad. Usted puede decir el día de hoy, podríamos decir: ¿cómo puedo yo ser un hombre imperfecto? ¿Cómo puedo ser íntegro, llenos de defectos? ¿Cómo puedo ser y cómo puedo ejercer la integridad? Bueno, mis hermanos, si nosotros leemos en la Biblia que hubieron hombres íntegros, ¿a poco nosotros no vamos a ser íntegros con nosotros mismos? O más bien hacia Dios. Todo ser humano es imperfecto e incapaz de alcanzar la perfección, o mejor dicho,
a cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. Pero aquí, mis hermanos, la integridad no significa perfección o en su vida o en su conducta. Más bien las escrituras muestran que integridad significa, fíjese, integridad significa devoción de corazón total y plena. ¿Cómo es nuestra devoción hacia Dios? ¿Es total? ¿Nada de contaminación? Por ejemplo, la adoración que hicimos hace ratos, ¿con qué corazón lo hicimos? ¿Cómo fue nuestra devoción cuando le cantamos a Dios? Si nosotros nos vamos a la Biblia, mis hermanos, encontramos muchos ejemplos de hombres que ya hemos mencionado anteriormente, pero vamos a mencionar a uno. Un ejemplo, David. De David, ya lo leímos, que dice que fue un hombre íntegro de corazón, ¿sí o no? Así le dijo Dios a Salomón, le dijo, si tú permaneces íntegro como tu padre de corazón. Bueno, vamos a ver el ejemplo de David. David, mis hermanos, como todos nosotros, cometió varios errores por sus debilidades, pero también la Biblia dice que anduvo íntegro de corazón. Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? Si cometió, ya creo que todos los que estamos aquí sabemos el pecado que cometió David, ¿sí o no? Bueno, pero la Biblia dice que se mantuvo íntegro de corazón. En Salmos 26, ¿qué es lo que entonces pasó? Busque Salmos 26. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos, con el rey David? ¿Cómo nosotros podemos ser íntegros de esta manera si tenemos defectos, si tenemos errores, si de una u otra manera también vamos a ser tentados, mis hermanos? ¿Cuál fue la diferencia de David, mis hermanos? La diferencia de David fue que él reconoció su falta. Y él tuvo ese carácter, mis hermanos, de enderezar su camino, reconocer su falta ante Dios. Él rectificó su camino. Él no se mantuvo ahí en el pecado, sino que no, él reconoció su falta, reconoció su pecado. Ahí en Salmos 26, él dice, versículo 1, él demostró el amor hacia Dios. Él dijo, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia, ahí está, mis hermanos, tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Qué es lo que hizo David? Reconoció, pero también dijo, júzgame tú, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo sin titubear. Él confió en Dios. Por eso Dios le dice que él es íntegro de corazón. Entonces, mis hermanos, por lo tanto, la integridad no está limitada, mis hermanos. La integridad, si nosotros queremos ejercer la integridad no está limitada a una vida, mis hermanos, que solamente, por ejemplo, podemos ser íntegros aquí dentro de la iglesia. Podemos ser íntegros, podemos ser cabales, podemos ser completos, sin contaminación dentro de la congregación o con nuestros hermanos. Podemos ser íntegros. Podemos ser íntegros en el servicio a Dios. Pero ¿qué va a pasar con nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra casa, cuando estamos solos, cuando estamos con nuestra familia? El rey David
fue íntegro, mis hermanos. Él anduvo íntegro en tanto en la adoración como para ejercer el reinado. Él se mantuvo íntegro. Y de esta manera, mis hermanos, podemos nosotros también aprender, mantenernos íntegros no solamente en el servicio de Dios, sino que en lo que vamos a ejercer, en tu trabajo. ¿Qué es lo que tú ejerces? ¿A qué te dedicas los 6 días de la semana? ¿A qué nos dedicamos? Sabemos, mis hermanos, que David pastoreó la nación de Israel, fue rey del pueblo de Israel, pero conforme a la integridad de su corazón, tanto en asuntos relacionados directamente con la adoración. Fíjese que él escribió casi la mayoría de los salmos, pero también mantuvo su integridad en asuntos del gobierno, en asuntos gubernamentales. Él se mantuvo íntegro en ambas cosas, tanto en la adoración a Dios como en lo que él ejercía. Ese es el ejemplo de un hombre igual que nosotros, abajo de Jesús. También, mis hermanos, David, él deseaba que aquellas personas que le rodeaban tenían que también ser íntegros, tenían que ser cabales, tenían que ser honestos, tenían que ser sin defectos. Bueno, hablando moralmente, ¿ok? En sus actitudes tenían que ser rectos, tenían que hablar verdad, no mentira, no tenían que engañar al pueblo en el ministerio, en lo que ellos desarrollaban. Vamos a leer Salmos 101, 2 al 7. Y mis hermanos, esto es lo que también quiere Dios para con nosotros, para todos aquellos que anhelamos servir a Dios. También Dios requiere esto para su ministerio. Entonces, no podemos decir soy íntegro en el servicio a Dios, soy íntegro en la iglesia, los domingos puedo ser íntegro, pero allá afuera podría ser no íntegro. Salmo 101 del 2 al 7 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré, dice, en medio de mi casa. ¿Cómo andamos en nuestra casa, mis hermanos? ¿Cómo andamos en nuestra casa? Aquí dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, y yo lo destruiré. No sufriré al de ojo altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Eso fue un requisito que dijo David para servir en el reinado también, para aquellos hombres que lo tenían que ayudar. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras. No se afirmará delante de mis ojos. En otras palabras, un hombre que engaña, pues puedo decir, no es bienvenido, principalmente al servicio de Dios, pero también no solamente en el servicio de Dios, mis hermanos. La integridad entonces requiere lealtad absoluta a Dios. La lealtad, mis hermanos, o la integridad, mis hermanos, requiere lealtad absoluta a Dios. Dios tiene que ser el primero y el último. ¿Ok? O sea, no hay nadie que pueda ocupar el lugar de Dios
en nuestras vidas. Y eso, mis hermanos, la integridad hacia Dios, eso nos va a llevar una vida recta. No solo en condiciones de circunstancias ahora, no solamente en condiciones de circunstancias que nos favorecen a nosotros. Podemos ser íntegros a Dios, podemos ser fieles a Dios, firmes a Dios mientras todo va bien. No solamente en ese punto de nuestras vidas, mis hermanos, sino en toda circunstancia y en todo el tiempo. Tenemos que ser íntegros a Dios. Ejemplo, Job, ya lo leímos. ¿Qué dice Dios de Job? Retiene su integridad sin contaminación, sin variar, se mantuvo intacto, se mantuvo en su fe perfecto, sin defecto, a pesar de todo lo que estaba pasando. El Hijo de Dios, mis hermanos, Jesucristo, puso el ejemplo supremo de integridad y de confianza absoluta hacia Dios, hacia el Padre Celestial. Él hizo todas las obras de su Padre. Él lo manifestó, él dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Eso es, mis hermanos. Las enseñanzas de Jesús resaltaron entonces la pureza de corazón, la unidad y mente y de propósito de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. La enseñanza de Jesús, Él dijo que tenía que estar ausente, o toda nuestra fe debe ser, no tiene que estar lleno de hipocresía en nuestra vida cristiana. Todas las cualidades que caracterizan, mis hermanos, la integridad, no tiene que estar la hipocresía en ella. Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Él dijo en Mateo 6, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, mis hermanos, la falta de integridad nos puede llevar a hacer algo solamente para agradar a los hombres. La integridad es un valor, entonces, esencial en nuestra vida cristiana, ya que implica un compromiso profundo de vivir de manera honesta y coherente, manteniéndonos fieles a nuestros principios y valores, incluso en las circunstancias más difíciles. Por ejemplo, en este tiempo, mis hermanos, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos el valor, o más bien los principios, nuestros principios de nuestra fe, ellos difícilmente van a decir sí al pecado. Yo escuché un testimonio de una joven que dice que a la edad de 14, 13 años, dice que le empezaron a invadir, o mejor dicho, enseñarles otros principios, como por ejemplo ahora de lo que está de moda hoy, que si eres mujer, pues si quieres ser hombre, puedes ser hombre. Ella dijo: arruinaron mi vida por enseñarme cosas que yo los acepté, no seguir queriendo hacer lo que Dios puso en mi vida que hacer. Entonces dice que empezaron a inyectarle hormonas o no sé qué cosa para que ella ahora sí que pareciera a alguien que no era. Entonces nosotros, mis hermanos, como padres también vamos a ser invadidos con diferentes tipos de enseñanzas, diferentes tipos de costumbres de lo que se está viendo hoy en el mundo. Y nosotros podemos ser
falta de integridad al aceptar eso ahora en nuestra vida cristiana. Tenemos que ser íntegros en nuestra fe. No importando, mis hermanos, vamos a ser perseguidos como cristianos, vamos a ser burlados como cristianos, se van a reír de nosotros, nos vamos a mantener íntegros, sin defectos, sin vacilar, firmes. Entonces, vivir en integridad significa ser coherentes en nuestras palabras y acciones, teniendo valentía de hacer lo correcto, mis hermanos, aunque no sea lo más fácil de hacer o lo difícil, aunque no sea fácil de hacer, mis hermanos. Vimos ejemplos de Daniel. Él se mantuvo íntegro en su fe. Los apóstoles, mis hermanos, no sé si usted ha visto cómo fueron martirizados los apóstoles, los primeros discípulos, cómo fueron quitados, cómo fueron muertos. Ellos se mantuvieron íntegros en su fe, sin vacilar. Salmos 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí que dice en el versículo 2, voy a esperarlo a que lo lea usted. Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. Ahí está, mis hermanos, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, mis hermanos, el salmista dice aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. O sea, el que no calumnia, no hace mal a su prójimo. Dice: el que no miente, el que anda en honestidad, el que honra a Dios. Fíjese, aquí dice en este versículo: en el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto, mis hermanos, en decir la verdad? No importa que me afecte, no importa que ahora sí que me lleven a la cárcel por decir la verdad. Yo lo he dicho en mi trabajo, aunque me afecte, aunque ustedes me pueden despedir, pero yo voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Si yo hice algo, sí lo hice. Perdóneme, discúlpeme, yo lo hice. Ahora dice aquí: quien su dinero no dio a usura, o sea, en soborno. ¿Cuántos de nosotros hemos sobornado a alguien con el dinero? Hey, ahí te van $100, pero no digas nada. Eso no es ser íntegro, mis hermanos. Ni contra el inocente admitió cohecho, dice. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta forma de vida, mis hermanos, refleja nuestra fe en Dios y nuestra confianza en su dirección y en su guía. Tenemos que confiarle a Dios, tener confianza absoluta a Dios. Vivir con integridad no siempre es sencillo, no siempre va a ser fácil, no siempre va, ahora sí que, ir a nuestro favor, vivir en integridad. Ya vimos, por ejemplo, a Daniel es un ejemplo muy claro, mis hermanos. A Daniel lo obligaron a postrarse ante un ídolo, pero él que dijo: no, yo voy a ser íntegro a mi Dios. ¿Qué es lo que pasó? Lo pusieron
para comida de los leones. Pero ¿qué hizo Dios ahí? Por ejemplo, los hombres que también anduvieron ahí con Daniel, ellos dijeron: Dios me puede salvar del horno de fuego, pero si no lo hace, pues ¿qué importa, no? ¿Qué importa? Pero yo voy a mantener mi integridad, mi fe va a ser intachable. En lo que yo he creído, nadie podrá venir a decirme otra cosa, cómo creer o cómo adorar a mi Dios. Al elegir vivir con integridad, mis hermanos, al elegir vivir con integridad, vamos a fortalecer nuestra fe. También vamos a fortalecer y vamos a tener una fe sólida en nuestra vida cristiana. Al vivir con integridad demostraremos nuestra confianza en Dios y su plan para cada uno de nosotros. Vamos a creerle en Dios, porque de esa manera, ¿cómo vamos a creer en Dios si nosotros no demostramos nuestra integridad, nuestra confianza en Él? Los cristianos, mis hermanos, estamos llamados a ser como Jesús, intachable, inquebrantable. Jesús no se dejó sobornar, no como aquellos que se dejaron sobornar para ser testigos y testificar en contra de Él. ¿Sí? ¿Nos acordamos de la Biblia que dice eso? Dice que ellos recibieron un soborno para testificar en contra de Jesús, y Jesús no. En Jesús, mis hermanos, somos nuevas criaturas y podemos ser considerados sin mancha delante de Él por medio de nuestro Señor Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesús usted está firme, usted no está corrompido, usted es inocente, usted es puro, es intacto, es entero, es completo, sin contaminación. Usted es perfecto, mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesús, porque dice la Biblia que somos nuevas criaturas en Él. En Cristo, mis hermanos, también tenemos la permanencia del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, santificándonos cada día, haciéndonos más como Jesús. Por eso necesitamos la integridad, ser íntegros con nosotros mismos, mis hermanos, y de ahí Dios va a hacer tu obra. Dios, Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón, mis hermanos, de acuerdo en la manera que nosotros nos prestamos para que Él obre en nosotros. Eso nos va a mantener, eso nos va a guiar a la integridad, a ser más íntegros, más cabales, más honestos, más serios con nuestra vida, mis hermanos, con nuestra vida cristiana. En Romanos 8:29 voy a leerla, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es por el poder de Dios que somos cada vez más, o personas más íntegras, mis hermanos. Es por medio de Él. Por eso tenemos que aferrarnos a Él, porque Él nos hará más íntegros. Él fortalecerá nuestra fe. Estamos llamados, mis hermanos, todos nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Y al hacerlo, a ser obedientes, somos personas con una moralidad e integridad intacta cuando nosotros obedecemos. Los cristianos debemos ser aquellos que nos adherimos a la verdad, mis hermanos. Y esa verdad nos van a llevar a hacer buenas obras cuando nosotros nos adherimos a la verdad. La integridad es nuestro mundo, mis hermanos, o mejor dicho, en nuestro mundo de hoy, la integridad
ya no es, o sea, ya no es una integridad completa. La integridad del día de hoy que se vive puede ser ya contaminada. Pero nosotros los cristianos debemos ejercer esa integridad intachable, mis hermanos. Esa integridad cabal, esa integridad completa con nuestra fe, con lo que nosotros hemos creído, con lo que nosotros ya ahora sabemos que se nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que tenerla, o más bien tomarla para con nosotros y abrazarnos a esa verdad, mis hermanos, y ser hombres íntegros, cabales. Debemos ser personas que cumplimos también con nuestras palabras. Si decimos algo, tenemos que cumplirla, aunque, mis hermanos, a veces nos cuesta, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido, o mejor dicho, hemos prometido algo y no lo cumplimos? Si mis hermanos, si nosotros prometemos algo, principalmente a nuestros hijos, si nosotros vamos a prometer algo a nuestros hijos, tenemos que cumplirle aunque nos cueste, porque de esa manera estamos enseñando la integridad. Estamos para amar a aquellos que nos rodean, mis hermanos, tanto con palabras como con hechos. Estamos llamados a creer en Dios y por consiguiente a seguirlo a Él por todo el camino que Él nos ha enseñado, mis hermanos. La integridad es difícil porque su palabra dice que el camino es angosto. Por lo tanto, mis hermanos, ser íntegros, ahí es donde entra la negación de nosotros mismos. Ahí es donde entra, mis hermanos, no hacer lo que yo quiero, sino que hacer lo que la palabra de Dios quiere que yo haga. Mantener mi integridad, así como los hombres que hemos visto. En nuestra vida, mis hermanos, debemos alinearnos hacia la palabra de Dios. Tenemos que mostrar evidencias de nuestra vida cristiana con nuestra integridad. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio a aquel hombre que venía? ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre en este momento. Cuando él dijo: he ahí un verdadero israelita, Natanael. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque era un hombre íntegro. Era un hombre que creía en Dios, que confiaba en Dios. ¿Puede decir Jesús de nosotros el día de hoy: he ahí un hombre, una mujer íntegra, cabal, sin contaminación, una mujer como una mujer virgen, sin mancha? Podríamos, mis hermanos, podría Jesús o Dios decir de nosotros en nuestro corazón: en este hombre no hay engaño, no engaña con su boca. En Proverbios 3, 5 al 6, voy a leer en otra versión, dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y te ayudará a vivir rectamente. Ahí está la integridad. Dice: confía en Dios totalmente. Ten en cuenta en Dios en todo lo que hagas. Y después dice: Él te ayudará a vivir, en otras palabras, íntegramente, rectamente, cabalmente, honestamente, con la verdad. Un sí es un sí, un no es un no. Empecemos a practicar eso. Nos va a costar. Cuando tú digas sí, lo voy a hacer o lo tengo que hacer. Cuando prometes algo, tenemos que hacerlo, tenemos que ser íntegros. Ahora, mis hermanos, ahora que ya abundamos un poquito en la integridad, podemos decir, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos decir, usted puede decir: me dispongo a pensar, me dispongo a hablar,
actuar conforme a la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es mi guía que me llevará confiado en la mano de nuestro Señor Jesús, en el camino a la verdad. ¿Será que puedo decir esto? Con la ayuda de tu Espíritu Santo voy a manifestar que a partir de ahora puedo caminar, puedo también pensar, puedo hablar solamente con la verdad. Ser íntegro. Podemos decir: Jesús, gracias a que me diste la oportunidad de conocerte. Ahora la verdad está en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros ya fuimos libres por la verdad? Ahora la verdad está en tu corazón, gracias a nuestro Señor Jesús. En lo que a mí respecta, mis hermanos, podríamos decir: me aseguraré de que tu palabra controle mis pensamientos, mi forma de hablar y mi manera de actuar. Ser firmes. Me comprometeré o me comprometo de alimentarme con tu palabra todos los días de mi vida, como a ti te agrada. Te buscaré y me sentaré a tus pies para aprender a hacer lo correcto. Quiero hacer lo que es bueno a tus ojos, especialmente cuando nadie me ve. Ser íntegro, ser puro, ser honesto, ser cabal, mantenerme sin ninguna contaminación. ¿Podemos hacer eso, mis hermanos? Mantenernos sin contaminación en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos. Hay una enseñanza que nosotros, los que estamos en la alabanza, escuchamos del pastor Chuy, que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Y al final él estaba mencionando de los instrumentos, ¿ok? Que hay algunos, pues, hermanos en la fe, que ellos dicen que los instrumentos es malo usarlos para adoración al Señor. Entonces él usaba un ejemplo, decía: bueno, dicen algunos que los instrumentos es malo porque lo usan los que adoran a Satanás o los satánicos, ¿verdad? Entonces por esa razón no podemos adorar con eso. Bueno, entonces dice también él dijo: bueno, hay algunos, bueno, los que adoran a Satanás con su boca también adoran, con su boca maldicen, con su boca dicen malas palabras. Pero entonces vamos a decir: pues no podemos adorar a Dios con nuestra boca porque también es usado. ¿Sí me entiende? Entonces él dice: no, es según el que está detrás del instrumento, con qué corazón lo está haciendo, con qué objetivo lo está haciendo. Entonces ahora nosotros también, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a comprometernos a no hablar o a no mencionar palabras que no, o sea, que ya no son parte de nuestra vida cristiana? Mantenernos puros hasta en la manera de hablar, hasta en la manera de dirigirnos con los hermanos, dirigirme con mi esposa, dirigirme con mis hijos. Mantenerme puro en ese sentido. Usar palabras sanas, sin contaminación, que no sean corrompidas, que sean palabras honestas, perfectas. Cuando la oportunidad, mis hermanos, de ser deshonestos, cuando esa oportunidad aparezca, no permitamos que eso entre en nuestras vidas. Por ejemplo, vimos el ejemplo, la tentación de Jesús, cuando fue tentado. Él siempre respondió con la palabra del Señor. En este momento también viene en mi mente cuando José fue tentado. Dice que todos los días la mujer de Potifar dice que lo invitaba a acostarse con él, tener relaciones con él o con ella, perdón. Esta mujer invitaba a José. ¿Qué es lo que
no llevó a José a hacer ese pecado, mis hermanos? Su integridad. Su integridad lo mantuvo fiel a Dios. Él dijo: no, ¿cómo voy a hacer este gran daño a mi Dios? Usted también puede decir, cualquier tentación que se le presente a usted, mis hermanos, usted puede decir: ¿cómo? ¿Será que esto le agrada a Dios? ¿Será que esto puede mantenerme íntegro en mi fe como cristiano? Podemos decir, mis hermanos, con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, no cambiaré mi honestidad por dinero. No cambiaré mi honestidad por dinero. No cambiaré mi honestidad por agradar a los demás. Fíjese, no cambiaré mi honestidad por agradar a los demás. Y en esto, mis hermanos, podríamos ser tentados muchos. Podríamos ser tentados: no, es que se va a enojar mi hermano si no le hago este favor. Tal vez es un favor que nos lleva a pecar. No cambiaré mi honestidad para lograr fama, placer o una mejor posición en la vida. No existe alguna cosa, mis hermanos, que tenga el mismo valor que la integridad, el honor, la dignidad que Jesús ganó para mí en la cruz. No hay nada que se compare con el profundo respeto que albergo en mi corazón para Dios, por sus consejos, por sus instrucciones. Podría perderlo todo. Podría perder todo en la vida, pero no perderé la oportunidad de ser honesto, no perderé la oportunidad de ser íntegro, no perderé la oportunidad de ser intachable ante los ojos de Dios. Permaneciendo íntegro, no hay nada que pueda salir mal, mis hermanos, para siempre. Podré pasar por momentos difíciles en la vida, podré pasar por opresión, podré pasar por persecución, podré pasar por cosas difíciles, mis hermanos, pero nos mantendremos firmes, íntegros en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestra fe, mis hermanos. ¿Qué es? Ya casi termino. No más, 2 minutos más. ¿Qué es lo que le ha llevado, mis hermanos, a muchos pastores, cristianos, mis hermanos, de llevar o quebrantar su fe? Hasta incluso pastores que han abusado de niñas. ¿Qué es lo que les ha llevado a cometer ese pecado? La falta de integridad, la falta de compromiso. No han sido cabales, no han sido justos, se han dejado contaminar por el pecado. ¿Qué nos ha ahora, mis hermanos, ahora nosotros los cristianos, qué nos ha llevado, mis hermanos, a veces, algunas veces mantenernos fieles y otras veces alejarnos de Dios, otras veces alejarnos de la iglesia? ¿Qué nos ha llevado eso? No ser íntegros, no ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué ha llevado a muchos cristianos, mis hermanos, a abandonar su fe? A decir: no, pues ya no creo en Dios. O bueno, sí creo en Dios, pero ya no creo en los pastores, ya no creo en las iglesias. ¿Para qué congregarme? Falta de integridad. ¿Qué ha llevado a los cristianos de pasar de una iglesia a otra iglesia? Un mes aquí, pues después, pues yo creo que aquí pues ya no me siento bien, me voy a otra iglesia. Es falta de integridad, falta de rectitud, de firmeza. Mis hermanos, el tiempo va a probar qué tan firmes estamos nosotros, qué tan íntegros somos con Dios. El tiempo.
Nada ni nadie puede, mis hermanos, intimidar nuestra fe si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Ahora que el Espíritu Santo me capacita para hacerlo, podríamos estar dispuestos a vivir íntegramente ante Dios, ante los demás, ante mí mismo. Caminar en integridad será una manera más honesta, o mejor dicho, es un camino para honrar al Señor. De esa manera honraré al Señor con mi vida. Yo deseo honrar al Señor, honrar a mi Dios, honrar a mi Jesús, mis hermanos, con integridad, sin contaminación, sin variar, con una total fe, ser honesto, ser entero, ser, ahora sí que como una virgen, como una iglesia virgen, pura y santa, y por eso viene el Señor, sin defecto y sin mancha. Vamos a ponernos de pie y oramos. Señor mi Dios, seguramente, Señor, me falta integridad, Señor. Si viniera una prueba para probar mi fe, como la prueba que tú le hiciste a Abraham, que entregara a su hijo, ¿será que ya estoy preparado para hacer eso, Señor? Josué dijo: yo y mi casa adoraremos, seguiremos al Señor. Eso es integridad. Eso es mantenernos en una fe firme, no importando de lo que pasa, no importando que me dejen solo, pero yo voy a permanecer fiel a mi Señor. Y así otros hombres de fe que mantuvieron su fe. Noé, él se mantuvo íntegro. A pesar de que el mundo estaba lleno de maldad, él se mantuvo firme en su fe y se mantuvo fe para hacer la tarea que tú le diste, Señor. Ya vimos a Job, a pesar de que sus amigos le decían cosas, que por su pecado él estaba enfermo, y aún su propia esposa le dijo: ¿aún mantienes tu fe? Aborrece a tu Dios, niegue a tu Dios. Y tu palabra dice que él se mantuvo íntegro. Al rey David fue perseguido por su propio hijo, pero él se mantuvo íntegro a ti, Señor. Él reconoció obviamente sus faltas, pero confió en ti, Señor. Él reconoció su debilidad, él reconoció en lo que había fallado y se entregó a ti. Cualquier falta que nosotros hemos cometido, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Si nosotros le hemos fallado al Señor, mis hermanos, pidámosle perdón a Dios. Si yo he mentido, si yo me he avergonzado por ser cristiano y he mentido y he dicho: no, pues sí, o he negado a mi Dios, perdóname, Señor, por no ser íntegro. Y tal vez en el servicio también, en el servicio a Dios, no he sido íntegro, no he sido firme en tu servicio, Señor. Hoy me comprometo a ser íntegro, ser cabal, ser completo. Ayúdame, Señor, a no contaminarme con el mundo, a no llevar la contaminación en mi hogar, en mi vida, con mis hijos, con mi esposa. Te pido, Señor, mi Dios, a mantenerme íntegro hasta el último día de mi vida. Gracias, Padre Todopoderoso. Ayuda a tu pueblo, Señor. Oro por todos y cada uno de los que están aquí, de los que nos están escuchando. Oro por cada uno de ellos, Señor.
que se mantengan fieles, íntegros. Así como dijo Pablo: he terminado la batalla, he terminado la carrera. Ahora pueden matarme si quieren, pero he cumplido con el propósito por la cual yo he nacido en esta tierra. Y así seremos, Señor mi Dios, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Sabemos que no lo podemos hacer solos, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga y vamos a ejercer la integridad en nuestro hogar. Amén y amén.